programa de hoy, Papa Francisco invita a vivir con generosidad el tiempo que Dios nos regala. Pontífice pide una revolución espiritual y pacífica contra el diablo de la guerra. Además, posponen viaje del Papa Francisco al Líbano por motivos de salud. Hola amigos, soy Natalie Paredes, bienvenidos al programa. El día de hoy, nuestro compañero Eddie Rodríguez Morel no podrá acompañarnos debido a que en horas de la madrugada falleció su señora madre. Eddie, a nombre de toda la producción de WTN y de Así Prensa, te damos nuestro más sentido pésame y cuenta con nuestras oraciones por el alma de tu mamá y para que el Señor les dé fuerza a ti y a tu familia en estos momentos. Estamos contigo, Eddie. Y comenzamos la rueda informativa contándoles que el Papa Francisco invitó a vivir con generosidad el tiempo que Dios nos regala. Escuchemos. Hola a todos, me alegra saludarlos desde Roma cuando acaba de concluir la audiencia general del Papa Francisco en la Plaza de San Pedro del Vaticano. Algo importante para destacar hoy es el ambiente de alegría que se vive en este tiempo pascual con peregrinos de todo el mundo. Y precisamente el Papa resaltó la presencia de muchos mexicanos en la Plaza Vaticana. Escuchemos lo que dijo. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Está lleno de mexicanos, lleno. Los animo a vivir con generosidad el tiempo que Dios nos regala, dedicándolo a su servicio en la entrega de los demás, y especialmente a las personas más frágiles, más vulnerables. Pidamos esta gracia al Señor por María, Madre de la Esperanza. Que Dios lo bendiga. Muchas gracias. En su catequesis semanal, el Papa continúa a reflexionar en el valor de la vejez y se refirió al personaje bíblico de Judith, quien dio el testimonio de haber hecho siempre el bien durante su vida. Escuchemos. Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis reflexionamos sobre Judith, una de las heroínas del Antiguo Testamento. Nos dice la Biblia que esta mujer en su juventud supo defender a su pueblo de los enemigos que lo asediaban. Después, Judith volvió a su ciudad, Betulia, donde vivió la etapa de su larga ancianidad con plenitud y serenidad, dejando en herencia a los suyos no solo bienes, sino sobre todo dejando en herencia el testimonio de haber hecho siempre el bien. En esta línea, el Papa Francisco invitó a reflexionar en la calidad de las relaciones intergeneracionales. Tomando en cuenta su ejemplo, pensemos, ¿cómo se vive hoy esta etapa? ¿Los hijos y los nietos se interesan por los abuelos? ¿Las personas mayores están dispuestas a compartir con los más jóvenes la riqueza de su sabiduría, a enseñar, aconsejar, curar, escuchar? Nos esforzamos por remodelar las relaciones entre las generaciones a la luz del tiempo que vivimos. Y con esta invitación del Papa a vivir con generosidad el tiempo que Dios nos regala, me despido por hoy. Informó para ustedes en EWTN Noticias, Mercedes de la Torre Cuellar. Hasta la próxima. Gracias, Mercedes. En otras noticias, recientemente el Santo Padre alentó a los abuelos y a las personas mayores a impulsar una revolución de la ternura, que consiste en una revolución espiritual y pacífica. Veamos. El Papa Francisco alentó a los abuelos y a las personas mayores a impulsar una revolución de la ternura, que consiste en protagonizar una revolución espiritual y pacífica. Así lo indicó en su mensaje por la segunda Jornada Mundial de los Abuelos y de las Personas Mayores, difundido por el Vaticano este 10 de mayo. Pidamos a la Virgen Madre de la Ternura que nos haga todos artífices de la revolución de la ternura para liberar juntos al mundo de la sombra de la soledad y del demonio de la guerra, escribió el Santo Padre. La segunda Jornada Mundial de los Abuelos y de las Personas Mayores se celebrará el próximo 24 de julio de 2022. Al respecto, el pontífice dijo a los abuelos y a las personas mayores que el mejor instrumento para ser artífices de la revolución de la ternura y el más apropiado es la oración. Asimismo, señaló que el mundo vive un tiempo de dura prueba por la pandemia y por la guerra que afecta a la paz y el desarrollo a escala mundial. Por ello, alentó a realizar una conversión que desmilitarice los corazones, permitiendo que cada uno reconozca en el otro a un hermano.
Por último, el Papa Francisco destacó que la próxima Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores es una ocasión para decir una vez más que la Iglesia quiere festejar con aquellos a los que el Señor, como dice la Biblia, les ha concedido una edad avanzada. En otras informaciones, el viaje del Papa Francisco al Líbano, previsto para junio de 2022, podría posponerse por motivos de salud. El viaje del Papa Francisco al Líbano, previsto para junio de 2022, podría posponerse por motivos de salud. Según informó Asimina, agencia de noticias en árabe del grupo ASI, el ministro de Turismo libanés, Walid Nassar, informó que las autoridades libanesas recibieron un mensaje del Vaticano en el que se comunicó oficialmente la decisión de postergar la visita del Santo Padre prevista para el próximo 12 de junio. Además, Nassar subrayó que el motivo de la postergación del viaje apostólico son los problemas de salud del sumo pontífice. Es preciso recordar que en abril de 2022, el Santo Padre recibió en el Vaticano al primer ministro libanés Saad Hariri. En aquella ocasión, el director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, informó sobre la audiencia privada del Papa Francisco, en la cual reafirmó su cercanía con el pueblo libanés. En esta línea, el Santo Padre reafirmó que quiere visitar el país tan pronto como se den las condiciones y deseó que el Líbano, con la ayuda de la comunidad internacional, vuelva a encarnar la fortaleza de los cedros, la diversidad que de la debilidad se convierte en fuerza, en el gran pueblo reconciliado, con su vocación de ser una tierra de encuentro, convivencia y pluralismo. Por otro lado, hace unos días la oficina de prensa de la Santa Sede publicó el mensaje que el Papa Francisco mandó a los líderes políticos de Sudán del Sur, en el cual reiteró su deseo de viajar al país en julio. La oficina de prensa de la Santa Sede publicó el mensaje que el Papa Francisco, junto al arzobispo de Canterbury, Monseñor Justin Welby, y el moderador de la Iglesia de Escocia, Jim Wallace, mandaron a los líderes políticos de Sudán del Sur, donde expresaron su deseo de visitar el país en julio. Desde el pasado 5 de mayo, el Papa Francisco, de 85 años, se encuentra en silla de ruedas como consecuencia de un fuerte dolor que padece en su rodilla. Como se sabe, fue intervenido la semana pasada debido a un ligamento roto, lo que le causa dolor en su rodilla y pierna derecha. De hecho, el pasado 30 de abril aseguró que su médico le había ordenado no caminar. Sin embargo, en el mensaje dirigido a los líderes políticos del país africano, los tres explican que en este tiempo de Pascua les escriben para compartir con ellos la alegría al celebrar la resurrección de Jesucristo, que muestra que es posible un nuevo camino, un camino de perdón y de libertad que permite ver humildemente a Dios en los demás, incluso en los enemigos. Por último, apuntaron que en previsión de la próxima peregrinación de la paz, esperan visitar el país. Es preciso recordar que el Papa Francisco viajará el próximo 5 de julio a Sudán del Sur, el país africano que atraviesa una grave crisis humanitaria y una sangrienta guerra civil que el Santo Padre ha condenado en varias ocasiones. Oremos por la salud del Santo Padre para que pueda realizar todos estos viajes apostólicos. En otros ámbitos, hace poco la oficina de prensa de la Santa Sede publicó un inusual nombramiento que el Papa Francisco hizo en la Congregación para la Educación Católica, donde eligió a los directores mundiales de escuelas ocurrentes como nuevos consultores, considerando que no se acostumbra que dos representantes de una institución hagan parte de un mismo dicasterio. Veamos. Hace unos días, una nota de Asiprensa dio a conocer que la oficina de prensa de la Santa Sede publicó los nuevos nombramientos que el Papa Francisco hizo en la Congregación para la Educación Católica, entre ellos los directores mundiales de la Fundación Pontificia Escolas Ocurrentes. Se trata de Enrique Adolfo Palmeiro y José María del Corral. Ellos son dos de los nuevos consultores de la Congregación Vaticana, un nombramiento inusual, considerando que no se acostumbra que dos representantes de una institución hagan parte de un mismo dicasterio.
Cabe señalar que Escuelas Ocurrentes es una red de escuelas que tiene como fin fomentar, mejorar la educación y lograr la integración de las comunidades, con foco en las de menores recursos, y promover campañas de concienciación sobre valores humanos. El 15 de agosto de 2015 se fundó la fundación en Argentina. Ese mismo día el Papa Francisco instituyó a Escuelas Ocurrentes como fundación de derecho pontificio. Tiempo después, la Fundación Pontificia lanzó Universidad del Sentido, una serie de conferencias virtuales entre cuyos expositores figuraban conocidos promotores del aborto. Asimismo, en octubre de 2020, Asiprensa tuvo acceso a documentos financieros de la red que revelan cómo, sin construir una sola escuela para niños y jóvenes de escasos recursos en ninguna parte del mundo, la Fundación Pontificia recibe millones de dólares en donaciones y convenios. Además, también habría usado la figura y la reputación del Santo Padre para difundir material de adoctrinamiento en ideología de género a niños en al menos una decena de países en Hispanoamérica. Es preciso indicar que Asiprensa ha buscado consultar sobre todos estos temas a Escuelas Ocurrentes, pero no han dado respuesta desde septiembre de 2020. En otras informaciones, el cardenal Angelo Becciu aseguró que el Papa Francisco autorizó gastar 1 millón de euros para la liberación de la hermana colombiana Gloria Narváez. Esto lo dijo hace unos días en una audiencia del juicio en el que se encuentra siendo investigado por malversación de fondos. El cardenal Angelo Becciu aseguró que el Papa Francisco autorizó gastar 1 millón de euros para lograr la liberación de la hermana Gloria Narváez, religiosa colombiana que había sido secuestrada en Malí por terroristas musulmanes vinculados a Al-Qaeda. Según reconoce la agencia Associated Press, el purpurado dijo esto durante el juicio que se le sigue por supuestos delitos financieros que habrían sido cometidos mientras fue sustituto de la Secretaría de Estado Vaticano entre mayo de 2011 y junio de 2018. Como se recuerda, la hermana Narváez fue secuestrada el 7 de febrero de 2017 por el Frente de Apoyo para el Islam y los Musulmanes y liberada el 9 de octubre de 2021. En esta línea, el purpurado fue interrogado luego que el Papa Francisco lo dispensó en marzo de la obligación del secreto pontificio, una regla de confidencialidad que protege información sensible sobre el gobierno de la Iglesia Universal. Antes de esto, el cardenal había invocado el secreto pontificio para argumentar que no podía hablar sobre sus tratos con Cecilia Marogna, una autodenominada consultora de seguridad acusada de malversación de fondos de la Secretaría de Estado. Así, según informó Associated Press, en su declaración de 2 horas y media, el purpurado dijo que Marogna formó parte de la operación para lograr la liberación de la religiosa. Además, relató que había recibido pedidos de ayuda de parte del nuncio en Colombia y de las religiosas para rescatar a la hermana Gloria. Según el cardenal, llevó el asunto al Papa Francisco, quien según su relato lo autorizó a seguir con la operación, pero le prohibió contarle a alguien. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, obispos animan a ayunar y rezar el rosario por el fin del aborto legal en Estados Unidos. Además, arzobispo destaca despertar en la fe de católicos en Venezuela. Ya retornamos con más noticias con Enfoque Católico. Bienvenidos nuevamente al programa. Y los obispos católicos de Estados Unidos invitaron a ayunar y rezar este viernes 13 de mayo por la anulación de la sentencia Roe versus Wade. Los obispos católicos de Estados Unidos invitaron a ayunar y rezar el rosario el viernes 13 de mayo por varias intenciones, entre ellas la anulación de la sentencia Roe versus Wade, que hizo legal el aborto en todo el país, y la conversión de quienes respaldan el aborto. En un comunicado firmado por el arzobispo de Los Ángeles, Monseñor José Gómez, y el arzobispo de Baltimore, Monseñor William Lori, se invitó a orar y ayunar en el Día de la Virgen de Fátima en medio de las tensiones actuales en el país provocadas por la filtración del borrador de la opinión mayoritaria de la Corte Suprema en el caso Dobbs vs. Jackson's Women's Health Organization. En ese caso, los jueces podrían votar de forma mayoritaria para anular Roe versus Wade,
el fallo de 1973 que legalizó el aborto en todo el país. Esto ha motivado que desde hace algunos días los defensores del aborto convocaran manifestaciones en todo el país con actos violentos y vandalismo de iglesias, interrupciones de misas e intimidación contra los magistrados. En medio de este escenario, los obispos estadounidenses pidieron rezar por la anulación de Roe vs. Wade y Planned Parenthood vs. Casey en la decisión final de la Corte Suprema en Dobbs vs. Jackson, así como por la conversión de los corazones y las mentes de quienes abogan por el aborto. Asimismo, las otras intenciones de oración propuestas por los prelados incluyen orar por la nación, por la integridad del sistema judicial y que todos los poderes del Estado se dediquen a buscar el bien común, proteger la dignidad y los derechos de la persona humana, desde la concepción hasta la muerte natural. Siguiendo con las informaciones, el arzobispo de Ciudad Bolívar y segundo vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Venezuela destacó que en medio de la crisis económica y social que vive el país bajo el régimen comunista de Nicolás Maduro, se ha dado un despertar en la fe. Hace unos días, Monseñor Ulises Gutiérrez, arzobispo de Ciudad Bolívar y segundo vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Venezuela, destacó que en medio de la crisis económica y social que padece el país, bajo el régimen comunista de Nicolás Maduro, ha habido un despertar en la fe a partir del último mes y medio que ya se abrieron los templos, especialmente por Semana Santa. El prelado resaltó que la iglesia sigue manteniendo todos los programas sociales a través de Cáritas, lo cual ha sido un alivio para el más pobre. Además, indicó que frente a la crisis económica que ha enfrentado Venezuela empeorada por la pandemia de coronavirus, el país tuvo que abrirse al dólar desde inicios de 2021. Para Monseñor Gutiérrez, esta dolarización de la economía ha afectado especialmente en el aspecto comercial, pues el país sigue con muchas limitaciones, como cortes eléctricos de más de 24 horas, gasolina racional y muchos sectores donde no llega el agua potable. Por otro lado, el prelado señaló que el sueldo mínimo en Venezuela está en $30 mensuales. Sobre la situación política, el arzobispo de Ciudad Bolívar dijo que todo sigue igual o peor. Asimismo, recalcó que la emigración de venezolanos sigue creciendo. Ante todo esto, el arzobispo venezolano destacó la esperanza de los venezolanos en que la mesa de diálogo entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición al parecer se va a activar de nuevo. Y nos vamos de inmediato hasta El Salvador con Sara Larín, que nos tiene información del fallecimiento del arzobispo emérito que fue confesor de San Óscar Romero. Adelante, Sara. Hola amigos, los saludo desde la ciudad de San Salvador. Para iniciar con el reportaje de la información, les comento que el pasado 2 de mayo se llevó a cabo el funeral de Monseñor Fernando Sáenz Lacalle, arzobispo emérito de San Salvador. El pasado 2 de mayo tuvo lugar en la Catedral Metropolitana de San Salvador el funeral de Monseñor Fernando Sáenz Lacalle, arzobispo emérito de San Salvador. La liturgia fue presidida por Monseñor José Luis Escobar Alas, el cardenal Gregorio Rosa Chávez y sacerdotes miembros de la prelatura del Opus Dei. En 1984, el Papa Juan Pablo II lo nombró obispo auxiliar de Santa Ana, donde impulsó la creación de la Universidad Católica de Occidente, y en 1995 lo nombró arzobispo de la capital de San Salvador. Monseñor Sáenz Lacalle fue confesor del santo Óscar Arnulfo Romero y ayudó a impulsar el proceso de su canonización. Durante la ceremonia, el canciller del arzobispado, Monseñor Rafael Urrutia, dio a conocer un telegrama enviado por el Papa Francisco externando su sentimiento de pesar a los familiares, fieles y miembros de la prelatura de la Santa Cruz en El Salvador, recordando que Monseñor Sáenz Lacalle fue un abnegado pastor que durante años y con generosa fidelidad entregó su vida al servicio de Dios y de la Iglesia. En otras noticias, les informo que El Salvador fue sede de un encuentro centroamericano de salesianos para poder discutir asuntos generales que se tienen que resolver en la región. El pasado 5 de mayo se llevó a cabo un encuentro fraterno centroamericano de salesianos para reflexionar y resolver problemas generales de la región.
El evento se llevó a cabo en el Colegio Salesiano Santa Cecilia en El Salvador, sede oficial del capítulo inspectorial 2022 por ser la primera casa madre salesiana en Centroamérica. La reunión dio inicio con la inauguración de la nueva plaza dedicada a Santo Domingo Sabio. Su bendición estuvo a cargo del sacerdote Ángel Prado, inspector para Centroamérica. Posteriormente se realizó una misa en el Templo María Auxiliadora como parte del jubileo de los 125 años de presencia salesiana en Centroamérica. Amigos, eso ha sido todo hasta el momento desde El Salvador. Informa para EWTN Noticias, Sara Larín. Adelante, estudios. Gracias, Sara. Por otro lado, la película Huojutla, la investigación sobre la vida de San Juan Pablo II, llega a México y se estrenará este 12 de mayo. La película Huojutla, la investigación sobre la vida de San Juan Pablo II, llega a México a puertas de la fiesta de Nuestra Señora de Fátima y a pocos días del 102 cumpleaños del santo polaco. Como se dio a conocer, el film se estrenará este 12 de mayo a través de la cadena de cines Cinemex, en un nuevo esfuerzo del Festival Internacional de Cine Católico. De esta manera, Gaby Jacoba, directora del festival, destacó que esta película, dirigida por José María Zavala, con ocasión de los 100 años de San Juan Pablo II en 2020, fue hecha con mucho amor y recoge el testimonio de personas que vivieron muy de cerca toda la historia del pontificado de San Juan Pablo II. En estas historias se puede ver el amor que Juan Pablo II dejó en tantos corazones y también en México. Asimismo, Gaby Jacoba destacó que es muy especial que el estreno se realice el 12 de mayo, ya que es muy cerca de la fiesta de la Virgen de Fátima, a quien la vida de San Juan Pablo II estuvo muy ligada. De esta manera, Jacoba recordó que el santo marcó su vida, inspirándola para el carisma de la obra del Festival Internacional de Cine Católico, del cual San Juan Pablo II es también patrono. Para adquirir entradas para la película Huojutla, la investigación, puede ingresar a la página oficial de Cinemex. Y recientemente, en el marco de la fiesta de San Juan de Ávila, patrono del clero español, el obispo de Orihuela Alicante, en España, destacó algunas perlas preciosas sobre el sacerdocio. Veamos. Hace poco el obispo de Orihuela Alicante en España, Monseñor José Ignacio Munilla, destacó algunas perlas preciosas sobre el sacerdocio extraídas del mensaje y doctrina de San Juan de Ávila, patrono del clero español, cuya fiesta se celebró el 10 de mayo. Monseñor Munilla señaló que él sacó esas perlas de un pequeño archivo donde escribe algunas notas que lleva a oración para poder compartirlas con los demás. Como primera perla, el prelado evocó una cita de San Juan de Ávila, donde el santo recuerda que a veces los sacerdotes corren el riesgo de primar la ayuda social sobre la ayuda de las almas. En ese sentido, alentó a reflexionar que en Hechos de los Apóstoles se elegían algunos diáconos para asistir a las viudas y pobres, porque los apóstoles tenían que dedicarse a la predicación de la palabra. Otra perla señaló que es la atención que San Juan de Ávila tenía al ligar la salvación de las almas a las lágrimas del pastor, e indicó que para salvar las almas hay que sufrir con ellas y por ellas. Otra clave que mencionó Monseñor Munilla es que los sacerdotes tienen que ser hombres de Dios y tener miedo como de la peste a la mundanización. Una cita que también recordó Monseñor Munilla es que San Juan de Ávila decía: en la olla hirviendo no paran las moscas. Esta, dijo el prelado, es una expresión bella que quiere decir: si tu corazón arde de amor, vas a ver tú cómo las tentaciones las disipas fácilmente. Pero si no estás lleno del celo del amor de Dios, se te van a parar ahí todas las moscas. Por último, otra clave que rescató Monseñor Munilla sobre San Juan de Ávila es que en todo lo que sucede en la vida debemos entender que hay una oportunidad para la santificación, incluso en la falta de salud. Por otro lado, el arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal Española, cardenal Juan José Omeya, aseguró que la Iglesia necesita personas comprometidas con el Evangelio.
El arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal Española, Cardenal Juan José Omella, aseguró que la Iglesia Católica necesita personas comprometidas con el Evangelio, tanto en las diócesis como en los territorios de misión. En su carta titulada Deja tu huella, difundida en el cuarto domingo de Pascua, conocido como del Buen Pastor, el cardenal español recordó que en el Evangelio de ese domingo, Jesús dice que somos miembros de su rebaño. Asimismo, el purpurado indicó que la vocación es siempre una respuesta al amor de Dios y que nuestra vocación fundamental es la de amar y hacer el bien a todos. Además, el arzobispo de Barcelona destacó que los cristianos hemos venido a este mundo para caminar al lado del Señor, pues Él nos invita a llevar la buena nueva a todas las personas que encontremos a lo largo del camino. Aseguró que Dios no nos deja solos jamás, siempre acompaña en la misión y añadió que no es casual que esta jornada vocacional coincida con la festividad del Buen Pastor. Al concluir su mensaje, el cardenal Omella subrayó que la vida cristiana es una vida vocacional, en la que cada uno debe ser capaz de tomar decisiones fundamentales que dejen huella y los hagan testigos de un amor más grande. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Gracias por habernos acompañado un día más en EWTN Noticias. No deje de seguirnos en nuestras redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta mañana.